¿Alguien me confirma, por favor, que están viendo la presentación? Sí, señora. Gracias, Jimena. Bueno, la idea de este espacio, y ahorita que con el apoyo de las múltiples opciones que tenemos en redes, pues se crean entonces las masterclass, que son espacios académicos cortos en donde se presentan temáticas. eh, Es nuestra primera masterclass con esta titulación tan específica en Educa y escogí el tema de reflejos no solamente porque hace parte del mundo de neurodesarrollo, sino porque en todo sobre todo este año que he estado como haciendo parte de diferentes grupos terapéuticos, pues he encontrado que muchas personas dentro del mundo del neurodesarrollo todavía no reconoce y no conoce la importancia de los reflejos, digamos, retenidos, aberrantes en pediatría. Por eso creamos entonces este espacio para que entremos todos en el mundo del reconocimiento de la importancia de los reflejos. Vamos a dar entonces, está diseñado aproximadamente. Ojalá sí. ¿Alguien, Déjame a mí. por Yo voy favor, desde acá. tienen unos micrófonos abiertos? Les recomiendo por favor que estén pendientes de sus micrófonos, que a veces sin querer se activan. Entonces vamos a dar inicio a este espacio. Bueno, primero me presento. A quienes no me conocen, mi nombre es Carol Susana Velasco. Soy fonoaudióloga graduada este año 30 años de graduada, entrenada en neurodesarrollo BOAT con la Escuela Europea y posteriormente la Escuela Americana en neurodesarrollo BABIT, neurodesarrollo reja costal. Soy certificada en integración sensorial en la Universidad de California, terapeuta alimentaria SOS, consejera en lactancia materna, tengo una maestría en desarrollo humano, una especialización en desarrollo intelectual. Bueno, en general creo que, y siempre lo digo, desde hace muchos años me dedico a estudiar, a formarme, es uno de mis principales hobbies, estudiar y el mundo del conocimiento. También estoy formada en sueño y tengo formación en reflejos como parte de todo lo que es neurodesarrollo y por eso vamos a hablar de este tema el día de hoy. Primero, ¿qué es un reflejo? Digamos que el reconocimiento que tenemos todos los que hacemos parte del mundo de la salud y que en general hacemos parte del mundo de los niños, sabemos que el reflejo son movimientos estereotipados que hacen parte del recién nacido, que acompañan los movimientos del recién nacido, que se dan de manera involuntaria, que se dan como una respuesta a ese sistema nervioso central, que implican unas características del movimiento establecidas, por eso se llaman estereotipadas, y que eso hace que a ciertos estímulos que son adecuados, pues los niños en general tengan estos movimientos. WhatsApp, ¿listo? Ok, bueno, porque ¿qué pasa? Ahorita Este es una definición genérica de reflejos y dice, los reflejos son reacciones automáticas desencadenadas por estímulos que impresionan diversos receptores, tienden a favorecer la adecuación del individuo al ambiente, enraizados en la filogenia, provienen de un pasado biológico remoto y acompañan al ser humano durante la primera edad, algunos durante toda la vida. Hay una cosa muy importante que todos tenemos que reconocer dentro de lo que son los reflejos, y es que siempre lo miramos como esa característica del recién nacido, y los que estamos en el mundo de neurodesarrollo sabemos que están muy marcados fuertemente hasta los 9 meses, y sabemos que después de los 9 meses hay unos cambios porque empiezan a aparecer otras reacciones que van a ser parte de nuestra vida durante todo el tiempo que estemos vivos. Ese es como un elemento esencial de lo que reconocemos que es un reflejo. Todos los que me conocen saben que a mí me encanta hacer definiciones e ir metiendo un poco, como siempre digo yo, de esa sopa que hago de los conocimientos. Para mí en este momento, este año o en estas últimas épocas, los reflejos son respuestas involuntarias de tipo motor, y eso es supremamente importante porque nos permiten definir por qué era tan relevante antes evaluar un reflejo.
sigue siendo relevante y sigue siendo parte de la evaluación neurológica del recién nacido, pero digamos que antes era muy importante porque hacían parte de la valoración de los niños con daño neurológico, que se caracterizan por ser estereotipadas, sí o sí tienen que tener ciertas características de movimiento, presentes ante estímulos adecuados, es decir, no puede ser cualquier estímulo, y correspondientes a procesos madurativos del sistema nervioso central. Normalmente los reflejos nos permiten saber en qué nivel jerárquico está el niño, porque a medida que un reflejo se va integrando y le va dando paso a otro más importante, empezamos a entender en qué nivel de jerarquía ese sistema nervioso central están los niños. Por eso los reflejos están divididos por los mismos niveles jerárquicos. Y que pueden, por no maduración, afectar la jerarquía del sistema nervioso central y autónomo, y creo que eso es lo nuevo. Y es claramente hoy sabemos que no todos los reflejos se integran en todos los niños y que las implicaciones de la no integración de los reflejos están dadas en la maduración jerárquica del sistema nervioso central y que por lo tanto se van a representar o se van a manifestar fuertemente en la calidad del movimiento como eje central. Porque si el reflejo está dada como un tipo motor, pues al evaluarlo y al ver la calidad del movimiento de los niños, vamos a encontrar, no solo en los niños, también de los adultos. Lo que pasa es que ustedes saben que yo siempre hablo de niños, pero también lo podemos encontrar en los adultos, que si no tiene integrado algún reflejo, pues vamos a encontrarlo en qué está pasando ese reflejo, o más bien cuál es la influencia que tiene ese reflejo en la calidad del movimiento, en la calidad de la planeación del desarrollo motor y esto en lo que repercutiría desde la relación de esos, de todo es lo que significa estar en tronco encefálico, porque soy un reflejo, hacia las funciones corticales. Además, y que lo vamos a ir ampliando un poco más adelante, todos sabemos que el sistema nervioso central no trabaja solo. El sistema nervioso central trabaja en asocio al sistema nervioso autónomo. Y yo creería que la lógica del conocimiento debería ser al revés. El sistema nervioso autónomo trabaja en asocio al sistema nervioso central. Porque es que cuando nosotros empezamos a estudiar el sistema nervioso, sabemos y entendemos desde neurodesarrollo que el sistema nervioso autónomo nos gobierna y tiene una influencia enorme en las respuestas que vamos a dar desde el sistema nervioso central. Si este sistema nervioso central no madura como debiera ser dentro de eso, la integración de los reflejos, pues va a repercutir en eso que busca siempre la relación troncoencefálico con sistema límbico, y este sistema límbico está directamente conectado con el sistema nervioso autónomo. Entonces, yo cuando pienso en los reflejos, yo creo que todos los profesionales tenemos que estar, claramente. Pero yo creo que los que tienen que estar full son los psicólogos. O sea, porque la repercusión en el comportamiento dominado por el sistema nervioso autónomo es impresionante. Este año tuve Pero mira, este- ay Dios, alguien este año tuve la posibilidad de estar en Pereira, en un centro de rehabilitación de Pereira, en donde yo creo que el 70% de las personas que estuvieron conmigo eran psicólogos, y fue maravilloso entrar en ese análisis que teníamos que hacer con ellos para que entendiéramos por qué hay que saber de reflejos en relación al comportamiento. ¿Por qué los reflejos no solo están dados desde el movimiento como eje fundamental? Entonces es bien interesante. Acá creo que solamente hay una psicóloga dentro de lo que conozco, dentro de lo que recuerdo las personas que se inscribieron. ¿Cuál es la función de los reflejos en el neurodesarrollo? Si nosotros queremos entender cuáles son las consecuencias de la no integración del reflejo, lo primero que tenemos que llegar a entender es cuál es la función de los reflejos. ¿Sí? Porque en el momento en que esos reflejos no se integran, pues yo voy a entender qué fue que pasó
entonces estas personas que no nos colaboran con los, ya, estoy aquí dando clases y a la vez silenciando. Perdón, entonces vamos a entender qué pasa. Si yo no integro un reflejo, entonces cuáles son los efectos en ese neurodesarrollo, y eso es lo que quiero que entendamos un poquito en este espacio académico. Neurodesarrollo, pues ya sabemos que es el proceso jerárquico madurativo del sistema nervioso central, y cómo ese proceso jerárquico me significa pasar de unos elementos subcorticales como eje, que están dados por los reflejos, por el aprendizaje del movimiento motor, desde el cerebelo por el aprendizaje en la comunicación social, desde el tronco encefálico por la integración inicial de los sensorios, para pasar entonces al sistema límbico y al diencéfalo y a la corteza, que en la corteza estaríamos hablando ya de las funciones mentales superiores. Yo siempre digo que los pregrados tienen un error garrafal, y a ver, me incluyo, fui docente de 19 años de un pregrado. Creo que intenté meter cositas, pero no fue suficiente, porque definitivamente los pregrados no deberían darnos tanto énfasis en lo cortical, sino en lo subcortical. Deberían decirnos cuáles son las implicaciones de que eso subcortical, que son la base, no se den para las funciones corticales. Y en general, los pregrados de las universidades nos educan para trabajar lo cortical, pero neurodesarrollo y los trastornos de neurodesarrollo están dados desde el dominio subcortical, están dados desde la no maduración. Y aquí entran los reflejos. Aquí entra esa tarea de que si mi niño no integró el reflejo y se quedó abajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con eso que está más arriba? ¿Cuáles son las implicaciones para esas funciones mentales superiores? Y eso es lo que cada vez más la literatura nos está hablando, nos está diciendo en este momento. Todos sabemos que los reflejos empiezan en el mundo intrauterino y que son eje fundamental de la calidad del movimiento del mundo intrauterino, porque permite no solamente que el niño empiece a movilizarse, sino que le permite al niño empezar a armar patrones de movimiento, empezar a jugar con su calidad flexora y extensora, y empezar a jugar con su calidad del tono muscular. ¿Para qué? Para llegar a la gravedad. O sea, esa es su tarea, ¿no es cierto? Entonces él nace con un abanico de reflejos, que son los reflejos primitivos, que le permiten defenderse, claro. Esa es como la primera idea que tenemos del reflejo, le permiten defenderse. Pero si yo pienso desde la importancia, aparte de defenderse, que es importante, sí, pero si yo pienso desde la relación hacia el neurodesarrollo, los reflejos dan. Entonces, son las primeras experiencias organizadas que tiene el niño del movimiento. Cada reflejo tiene una razón de ser en el movimiento. Cada reflejo, cada uno de los reflejos hacen un aporte al desarrollo del niño. Y eso tenemos que saberlo. Tenemos que entender qué hace el moro, qué hacen los tónicos, por qué aparece el laberíntico, por qué tenemos reflejos que solo son transitorios, que no son relevantes, que solamente aparecen para ayudar a otro, como el anfibio. ¿Sí? Porque tenemos que entender, porque en el momento en que el niño, ese anfibio, no se dé adecuadamente en su integración, entonces, ¿qué implicaciones tiene para el gateo? Que el anfibio está diseñado muy fuertemente para el gateo. Entonces, cuando nosotros entendemos que los reflejos se crearon para que el niño aprendiera a moverse, y la defensa está ahí, no está en defenderse a que no sé qué me va a aparecer en el mundo, sino que yo me defiendo cuando me muevo, cuando me organizo, cuando puedo pelear con la gravedad. Entonces, yo siempre decía, ok, pero defensa, ¿de qué se está defendiendo el niño? Excepto el moro y eso, porque igual el niño no puede moverse mucho por más que le aparezca el reflejo. Y yo leo esto de la defensa más desde ahí. Cuando vas ganando calidad del movimiento, vas ganando aprendizaje. Cuando vas ganando aprendizaje, te defiendes ante los estímulos del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no gano ese aprendizaje?
¿Qué sigue? Porque mi desarrollo sigue. Que más adelante me van a encontrar los 20 problemas, claro. Pero ¿qué es lo que pasa en estos reflejos? Y sobre todo, que en la lógica de esa cadena de los reflejos, yo necesito integrar completamente los reflejos primitivos para tener los reflejos posturales. Los reflejos posturales son la esencia del dominio corporal para la pelea con la gravedad. Los reflejos posturales son la esencia madurativa del sistema nervioso central subcortical para darle paso a ese cerebro cortical que haga sus funciones interhemisféricas, que no se preocupe por nada más, que no se preocupe por el cuerpo, que no se preocupe por el planeamiento motor, que no se preocupe por la gravedad y se dedique solo a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y aquí, por ejemplo, apoyo muchísimo la propuesta conceptual de Robert Melillo. No sé si han leído su libro, porque él habla de esto, que tiene unos autores de referencia que están más de vieja data, pero él lo retoma y lo explica súper bonito, porque nosotros tenemos que entender que la tarea final fundamental que tenemos todos los seres humanos es trabajar interhemisféricamente para el aprendizaje, para responder al medio. Pero esto no es tan sencillo y yo no tengo el control de mis reflejos posturales como elemento subcortical. Y aquí está la esencia de que los niños no integren reflejos. Si los niños no integran 1, 2, 3 reflejos, pues esa tarea de los reflejos posturales como base fundamental para la conexión interhemisférica se puede ver afectada. Y aquí es donde entra la importancia de que todos los que estamos trabajando con los niños con neurodesarrollo, pues nos conectemos en este mundo de los reflejos. Además, yo siempre le digo, en estos días que vuelve un niño con TEA, que tiene una terapeuta en otra institución, pero vino a mí solo por alimentación. Yo les tratando de explicarle a los papás, pues esta cosa que no, además papás que no tienen nada que ver con este mundo, yo les trataba de decir la importancia de un poco, miremoslo como un edificio. Yo necesito unos cimientos fuertes para que en el momento en que venga, no sé, un huracán, un temblor, pues no se derrumbe el edificio. Y los cimientos fuertes es la maduración de estos reflejos primitivos porque son los que acompañan ese famoso control postural. Todo el tiempo hemos hablado de control postural y quien me conoce sabe que yo hablo full de control postural. Sí, pero el control postural, como lo vemos acá y lo dice la literatura, depende de la buena maduración de estos reflejos primitivos. Entonces aquí entra esto del tono muscular y yo tengo mi discusión con el cuento del tono muscular porque bueno, primero porque ya hace mucho rato se está diciendo que más que trabajar tono, trabajamos control, función hacia la tarea, se trabaja fuerza claramente, se trabaja dominio y habilidad desde el control postural para la tarea, más que dedicarnos a trabajar el tono a per se. Entonces, pero igual, hace parte del trabajo que está ahí, que es el tono muscular y lo sensoriomotor, y entonces siempre sabemos y hemos dicho que el sistema del equilibrio, que es el más maduro que tenemos, el sistema vestibular son los ejes fundamentales, son como, digámoslo, es el PhD que tenemos los seres humanos para vivir felices en el aprendizaje. Yo necesito tener un perfecto sistema de equilibrio para tener habilidad. Y eso depende de mi sistema vestibular, pero mi sistema vestibular se conecta madurativamente con esa integración de estos reflejos. No se imaginan cuando uno empieza a estudiar reflejos, la relación que hay tan marcada de todos los reflejos con el sistema vestibular y el sistema visual. Por eso muchos de nuestros niños tienen inmadurez visual y auditiva, porque está en el sistema vestibular involucrado. Y los tónicos, por ejemplo, que son los reflejos que más vemos que no se integran en nuestros niños con trastornos del neurodesarrollo, pues están conectados directamente con lo visual y auditivo. Miren aquí, les hago yo tuve hace un tiempo una interrogante, yo me hago muchos interrogantes frente a los niños,
que yo creo que eso me lleva a andar buscando y a estudiar. Cuando yo empecé a mirar lo del SPM2, que es una prueba para mirar la parte de integración sensorial, yo veía que en general todos los niños marcaban algunas dificultades a nivel visual y auditivo. Iba y miraba la parte vestibular y no estaba tan desorganizada, pero sí había mucha desorganización en general en conciencia corporal y planeación motora. Entonces yo siempre decía, ok, yo trataba de hacer la relación y yo decía, ¿por qué visual y auditivo? Y esa era mi pregunta siempre, ¿por qué siempre marcan algo visual y auditivo? Como que no le encontraba sentido si lo vestibular no estaba tan desorganizado. Pero cuando entré en el mundo de los reflejos, empecé a entender un poco más ese CPM, porque en general los niños que tienen inmadurez de los reflejos tienen mucha desorganización en la planeación motora, mucha. Tienden a ser dispráxicos, casi que todos los que yo he visto, los que he tenido la fortuna de tenerlos en experiencia en mi trabajo terapéutico. Y desde ahí empecé a entender, ok, ya entiendo por qué entonces está lo visual y lo auditivo alterado, porque si estos reflejos me ayudan a madurar esas habilidades visuales y auditivas, pero también están conectadas con la posibilidad de planear el movimiento. Entonces ya entendía por qué siempre me marcaba esa ausencia de conciencia corporal con falta de habilidades visuales y auditivas. Bueno, esa fue mi relación y mi análisis. Y ahora cada vez que, por ejemplo, hace poco que les digo que evalué unos niños, esa semana anterior evalué 3 niños. Yo a todos les mando el SPM y a todos les evalúo reflejos. Entonces yo y cada vez me encuentro con esas relaciones que son muy interesantes y creo que falta todavía por estudiar mucho. Bueno, esperen que no me quiere cambiar. Ok. Si yo me voy a la teoría evolutiva de los reflejos, pues todos sabemos que en el nacimiento ya están, casi que el 90% de los reflejos ya están organizados. Los reflejos que aparecen después del nacimiento son muy pocos y la tarea que tiene el niño inicialmente es en los reflejos primitivos está en tronco encefálico. Es decir, la base fundamental de los reflejos es madurar la base de tronco encefálico. Y si ustedes entran en el reconocimiento de lo que es neurodesarrollo como trastorno, siempre hablamos que tronco encefálico es esencial porque es donde va a converger la información sensoriomotora, excepto el sensorio olfatorio. De resto, todos convergen ahí para subir a mesencéfalo. Entonces, uno dice, ok, entonces si la esencia de los reflejos primitivos está en tronco encefálico, pues aquí tenemos que poner mucha atención qué está pasando con esta calidad de los reflejos en función de la calidad del movimiento. La tarea posterior que tienen los reflejos está subir a cerebro medio, que cerebro medio es donde converge lo mesencefálico y cuando yo estoy en clases de neurodesarrollo, el principal énfasis que le doy a este punto es lo visual y lo auditivo. Y miren que aquí por eso les decía, yo empecé a entender estos SPM, no desde la teoría de integración sensorial de Jenners, porque el SPM lo vi primero así, desde la teoría de integración sensorial, sino que lo empecé a conectar con esto, porque yo decía, de acuerdo, entonces si el niño no logró subir a ese nivel mesencefálico, madurativamente hablando, pues ¿qué se va a afectar? Lo visual y lo auditivo. Y aquí empiezan a iniciar, porque no se conjuga finalmente, la aparición de los reflejos posturales. Inician, van hacia la aparición de los reflejos posturales, pero cerebro medio es muy mesencefálico. De hecho, aquí aparece el laberíntico, que el laberíntico es esencial para lo visual y lo auditivo. Los niños que tienen falta de integración de este reflejo tienen muchas dificultades en lo visual y lo auditivo. Y por ejemplo, para la fonos eso es esencial para todos, para el aprendizaje, para los profesores, para todos. Pero aquí empieza entonces, para mí, o por lo menos para mí, empezó la comprensión de por qué estos chiquitos tenían desorganización en estas dos funciones sensoriales. Y le continúa entonces hasta los 12 meses la tarea de pasar de ese cerebro medio a nivel cortical.
Todos sabemos que si miramos la base teórica de los reflejos, la tarea de pasar a nivel cortical empieza a los 9 meses, cuando se pasa de cerebro medio a corteza, con la aparición de las reacciones de enderezamiento y posteriormente la maduración hacia reflejos posturales. Si yo, o sea, quienes también me han escuchado saben que yo amo a Sally Goddard y de hecho Sally Goddard fue la primera autora que yo leí de reflejos. Yo sé que ahorita está muy de moda Robert Melillo, no fue mi primer autor eh, y, y me voy mucho por la teoría de Sally Goddard, me gusta muchísimo. Y ella hace los planteamientos frente a que estas reacciones de enderezamiento son la base para los reflejos posturales, pero que los reflejos posturales que tienen que terminar en estas reacciones de equilibrio pueden ir hasta los 7 o 8 años. Es decir, que nosotros no podemos decir que si el niño llegó al año, entonces ya tiene todas las funciones corticales dominadas, ¿no? El niño tiene que seguir trabajando. De hecho, el sistema vestibular que es el primero que se mieliniza como sistema sensorial, pero tiene que ir hasta los 7 o 8 años en el proceso de mielinización completa. Es decir, que el niño sigue trabajando el equilibrio, el niño sigue trabajando la habilidad y por eso, si yo me pongo a pensar qué está pasando con nuestros niños, muchos de nuestros niños están llegando con dificultades cuando se enfrentan a la lectura y la escritura, que es una habilidad formal mental que tienen que aparecer entre los 7 y los 8 años porque es el momento en donde entra fuertemente la conexión interhemisférica porque ya se llegó a ese máximo de las reacciones de equilibrio. Por eso muchos de nuestros niños con problemas de aprendizaje tenemos que mirar qué está pasando con los reflejos, porque el que el niño no se enfrente y no pueda con eso que le están exigiendo desde la lectura y la escritura va más allá de un proceso netamente lingüístico o cognitivo. No es la base. En general no es la base. Yo siempre digo, ¿cómo así? El niño iba 7 años con su desarrollo normal, se enfrentó a la lectura y la escritura y ¡pah! Le apareció la dislexia y la disgrafia. O sea, por eso a mí esos diagnósticos de dislexia y disgrafia, listo, dificultad para la lectura y la grafía, sí, pero ¿de dónde salen? Eso no fue que mágicamente aparecieron en el desarrollo del niño, no, son el resultado de esa inmadurez que viene no sabemos desde cuándo. Y empezamos a encontrar respuesta cuando entendemos lo que está pasando con la integración de los reflejos que se está manifestando como causal importante cuando tiene que enfrentarse a funciones mentales superiores como la lectura y la escritura. Entonces, lo que les he venido diciendo, esos niveles madurativos de los reflejos, pues están organizados de acuerdo al mismo nivel jerárquico de lo que reconocemos como sistema nervioso central, que es el nivel espinal, tallo cerebral o tronco encefálico, mesencéfalo y cortical, que fue lo que les dije ahora. Miren, yo me acuerdo que cuando yo estudié neurodesarrollo, a mí me enseñaron full los reflejos y yo tenía que decir el reflejo de qué nivel era, si era mesencefálico, tronco, o sea, más o menos el examen porque en ese momento se pensaba que era prioridad trabajar los reflejos en los niños neurológicos. Hoy sabemos que no es prioridad. Hoy reconocemos los reflejos más como prioridad en los niños trastornos del neurodesarrollo no neurológicos, es decir, TEA, TDAH, problemas de aprendizaje, trastornos de la comunicación, en fin. Entonces, esto significa un cambio enorme en los años de lo que es neurodesarrollo. Ay, me devolví, perdón. Y esto de los reflejos tiene una fundamentación muy fuerte en la teoría motora, es decir, todo lo que tiene que ver con el control motor, que los fisioterapeutas la tienen súper clara porque siempre se los dijeron desde su pregrado, los demás no la tenemos tan clara porque no nos la dijeron en nuestro pregrado, nos toca estudiarla por fuera, pues entendemos que estos reflejos dan unas funciones, es decir, cada uno de estos elementos madurativos me permite una ganancia y esa ganancia está dada en el control motor hacia la gravedad. Lo que me significa que si yo estudio esto detalladamente, voy a entender por qué un niño, por ejemplo, no puede ubicarse en prono y tiene 3 años.
Y uno dice, ok, tenemos niños, o yo no sé si ustedes lo han tenido, pero yo tengo niños que los pongo en 4 puntos y no pueden sostenerse en 4 puntos. Y la respuesta siempre anteriormente era, la calidad del tono muscular. Bueno, ahorita tenemos otras respuestas, no solamente es el tono muscular, porque yo me podría sostener, solo que me sostengo colapsada. Ahorita no solamente es que el tono te está ganando en 4 puntos, pero no te gana en bipedestación, porque igual te paras y caminas, sino que tenemos otras respuestas que están más dadas, que para llegar a 4 puntos tienes que haber integrado ciertos reflejos que te posibilitan hacer esas posturas. Entonces, y esto nos lo dice la teoría del control motor. Entonces, a nivel mesencefálico, las reacciones de enderezamiento, mire, dan gateo, dan reptación y dan sedestación. Entonces, cuando yo tengo un niño que tuvo reflejos, que se quedó en reflejos más espinales o se quedó con algunos reflejos mesencefálicos, muy seguramente el gateo, la reptación y la sedestación no son funcionales. Entonces, son esos niños que pasan como que medio tocaron esas funciones motoras. Y aquí, pensando en lo que estoy diciendo, a mí me llama mucho la atención es que en este corto tiempo de este año he tenido 2 mamás que me han dicho, no, pero es que mi hija y mi hijo tuvieron un desarrollo súper rápido, fue genial, o sea, un desarrollo motor buenísimo. Ayer festivo, vi un chiquito, pues sino que venía de otras ciudades, familiar de mi esposo, bueno, no vayan a decir, ay, Carol, tan nerd, tan trabajas de los puentes, no, es que era un caso muy especial. Y la mamá me decía esto, no, es que él tuvo un desarrollo súper rápido, gateó súper rápido, se paró súper rápido. Entonces, obviamente para uno como terapeuta decir, eso no es bueno, es complejo porque los papás lo ven como algo maravilloso. Y resulta que yo le explicaba a la mamá, la pregunta es, ¿por qué no te podías quedar en piso? ¿Por qué no te podías quedar en 4 puntos? ¿Por qué no te podías sostener y disfrutar esas posturas? Que tuviste que pararte rápidamente. Y aquí entra mucho la evaluación de los reflejos de esto. De hecho, este chiqui no se sostiene en prono. No puede estar en prono. O sea, lo invité a juego y él lo intentó. Un niño cognitivamente genial, brillante ese chiqui, 2 años, y él intentó, pero su cuerpo no le daba para ponerse en prono. Y en 4 puntos, si tú lo colocabas en estático, no. Él hacía gateo súper rápido, pero con ciertas características, pero no podía estar estático. Y eso es lo que nos da los reflejos. O sea, si yo maduré este nivel mesencefálico, yo puedo estar en 4 puntos tranquilamente, yo puedo reptar, yo puedo sentarme adecuadamente, no con ajustes inadecuados. Y para poder llegar a esas reacciones de equilibrio significa que tuve que haber pasado por muchos reflejos organizados. Y aquí empezamos a entender por qué muchos de nuestros niños le trabajan cadenas musculares, los fisios trabajan muchas cosas, pero sus reacciones de equilibrio siguen siendo débiles. No están organizadas. Y recuerden que son esenciales llegar a las reacciones de equilibrio. Bueno, podemos encontrar la respuesta aquí. Porque es que hay una relación maduración-desarrollo, es decir, yo no puedo decir, no me puedo saltar esquemas. Yo puedo ganar cosas, sí, eso ya está más que dicho. Yo puedo caminar, sí. Yo puedo correr, no va a ser más hábil, pero sí, te vas a caer mucho tal vez, pero puedes correr. ¿Puedes llegar al aprendizaje? Sí, te va a costar muchas habilidades, de pronto las matemáticas, pero vas a pasar el colegio. Claro, yo puedo hacer cosas. ¿Van a ser con destreza? Eso es otra cosa. ¿Te va a costar el doble? Sí, tal vez. Los niveles de afectación pues dependerán de muchas cosas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que para que se dé realmente ese desarrollo que queremos, que es el neurodesarrollo, tenemos que jugar con esta jerarquía. El reflejo es la base, el reflejo da movimiento. Las reacciones de enderezamiento, lo que yo les decía, que empiezan a darse en ese cerebro medio, pero hacia la tarea al nivel cortical, dan estabilidad. Las reacciones protectivas, que todos las sabemos que aparecen entre los 8 y los 9 meses, empiezan a aparecer porque el niño ya sabe protegerse ante el cambio de la posición de su cuerpo, la pérdida de equilibrio, fusionan la movilidad y la estabilidad. Pero para tener destreza necesito reacciones de equilibrio.
Y las reacciones de equilibrio, como les dije anteriormente, según Sally Godard, están hasta los 7, 8 años trabajándose y implican un perfecto dominio integrado de los reflejos. Y cuando, no sé si aquí hay alguien que haya estado en cursos de reflejos con nosotros en Educa, porque es impresionante cuando hacemos cursos con terapeutas, la cantidad de terapeutas que aparecen con reflejos no integrados. O sea, que si hay alguien por aquí, por favor que haga un comentario. No sé si de pronto hay alguien que ha estado en los cursos con nosotros, porque cuando empezamos a evaluarnos, bueno, yo ya me he evaluado, ya sé que los tengo todos integrados, pero tenemos muchos terapeutas que no tienen integrado algún reflejo y uno empieza a hacer preguntas y ellos mismos, de razón tal cosa, de razón no puedo hacer esto, de razón no puedo hacer esto. Y por eso les digo, ¿yo puedo vivir con esto? Sí, yo puedo vivir con esto. ¿Vas a ser el más hábil? No. ¿Qué es lo que no vas a tener? Alguna destreza que no vas a llegar. Y las destrezas son la base del aprendizaje. Es que ahí es donde está el meollo del asunto. Yo siempre estoy priorizando una destreza porque eso es lo que me da esa interconexión interhemisférica. Ahora, si yo soy un niño con trastorno de neurodesarrollo, que soy un niño TEA, sumado a eso, no integro, pues a ver, mis destrezas van a ser súper más complicadas. Entonces, lo que nosotros buscamos básicamente es que los niños desde la base empiecen integrando ese neurodesarrollo, porque ya con su diagnóstico tienen suficiente. Entonces, en estas teorías de control motor, básicamente lo que nosotros queremos es que esta acción refleja que se convierte en una maduración jerárquica del sistema nervioso central, pues termine en un dominio de esos sistemas. ¿Sí? Estos son los modelos de rehabilitación neurológica y son los modelos que fueron creados inicialmente como la teoría de control motor. Por eso les decía, hace unos años, para quienes trabajamos los niños neurológicos, esto era, a ver, obligado. Ahora nos están diciendo, oiga, prioridad para los niños trastornos del neurodesarrollo no neurológico. Y todo lo que tiene que ver con lo que todo el mundo a veces se estresa tanto con el famoso calidad del tono muscular. Recordemos que el tono muscular básicamente lo necesitamos en función de la estabilidad postural. A ver, yo no estoy diciendo que el tono no sea importante, lo que pasa es que yo no me puedo quedar dedicada. Soy fonoaudióloga, entonces me preocupa el tono muscular del buccinador y me dedico a darle, 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 darle. No me puedo quedar ahí. Yo tengo que tratar de buscar todas las estrategias equilibradas en todo un cuerpo, porque es todo un sistema, para que llegue a la tarea a funcionar. Entonces, la idea que tenemos es que yo necesito partir de una base, y esa base que se convierte en los reflejos como esenciales, pues me van a llevar a toda esa progresión direccional que yo quiero del dominio total de la corporalidad, que ya sabemos, todos ya tenemos claro que la base del cuerpo es la base fundamental para las funciones corticales. Esta teoría, bueno, a mí me parece fascinante, perdón, que la teoría evolucionista, y les recomiendo mucho que lean la teoría, hay libros que hablan sobre la teoría evolucionista que no están dedicados a terapeutas, sino a conocer la teoría evolucionista, pero es que nos permite entender por qué la importancia de esto del control postural y la importancia del equilibrio y la importancia del sistema vestibular. Porque es que en el momento en que pasamos de ser reptiles a ser humanos, nos dimos la obligación de madurar sistemas que nos permitieran pelear con la gravedad, que nos permitieran ganarle a la gravedad. Y esa ganada a la gravedad no se da simplemente porque llegamos a la bipedestación, sino que llegamos a la bipedestación con un buen control de equilibrio, con un buen control postural, con unas perfectas cadenas musculares. Ya. O sea, lo que nos hace humanos desde la teoría evolutiva no es que evolucionamos de semi-humano a per se, sino los avances que hicieron nuestros sistemas para poder convertir y hacer esas tareas, ¿sí? Entonces siempre si uno lee la teoría, ok, entonces necesitaba tener herramientas, necesitaba subir al árbol para buscar el alimento, necesitaba.
Pero ¿qué nos hace diferentes a los simios, el humano? El nivel cortical, la interconexión de los hemisferios. Eso no es lo que nos hace más diferentes, porque los simios tienen muchos niveles de inteligencia y ya han sido estudiados. Pero los niveles, las diferencias que tenemos con los simios tienen que ver con esas diferencias evolutivas a nivel de los hemisferios. Pero esos hemisferios, desde el reconocimiento y neurodesarrollo, codependen del buen control de lo subcortical. Si no, pues no podemos decir que llegamos evolutivamente a lo humano. No estoy dejando de lado. Es más, no puedo dejar de lado lo emocional porque es que yo les decía anteriormente, los reflejos implican una afectación en el sistema nervioso autónomo y por lo tanto una implicación directa en el sistema límbico, que sería lo emocional y el dominio comportamental. O sea que lo humano está determinado por esa calidad que estamos haciendo entre lo subcortical y lo cortical. Cuando uno lee los niveles de desarrollo desde la teoría evolucionista, que también Sally Godard lo mencionó, de hecho por eso me dio ya la atención de leer, yo leía a Sally Godard hace muchos años. Pues mire, acá el rastreo significa estos reflejos que están acá, búsqueda, succión, el tónico laberíntico, tónico cervical asimétrico, Babinski, espinal, Gallam. El cuadrúpedo significa el tónico cervical asimétrico, Maduro, Landau y Babinski. El bípedo significa el Landau, Babinski y tónico cervical asimétrico, Maduro. Miren que los tónicos, lo que yo he visto en mis chiquitos, que no son 2000, pero sí son bueno, un número ya considerable de niños, es que los tónicos son los más inmaduros, son los que más se presentan en nuestros niños. Y los tónicos, junto con el laberíntico, que se fusionan muchísimo, tienen que ver con las reacciones de equilibrio. Y aquí entra una súper importante para nosotros que trabajamos, pues todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si no se integran? Aunque se suponía que no lo podía mencionar mucho porque seguía esta parte, pero difícil. Ahora vamos a mencionar, y la idea es que yo les quiero mostrar apartados de investigaciones, porque no es que Carol lo dice, no, o Educa lo dice, no. Esto ya está estudiado, ya hay muchos libros que nos hablan de esto. Entonces, los reflejos vienen siendo estudiados de los años 70. Yo siempre digo, ¿por qué no llega tan tarde todo? Entonces, pues los 70 yo apenas estaba naciendo. Yo nací en el 72, o sea que imagínense, apenas estaba empezando a analizar eso. Pero, ¿qué es muy importante? ¿Por qué empezó a aparecer de nuevo estas teorías como relevantes? Por la gran cantidad de niños con trastornos de neurodesarrollo. Y yo siempre he dicho que el TEA nos ha regalado inmensamente investigación. O sea, es impresionante los cambios que ha tenido la teoría de neurodesarrollo a través de todos esos procesos de investigación que han hecho para el TEA y para el TDAH, pero en especial para el TEA. Porque problemas de aprendizaje hemos tenido toda la vida, porque los demás hemos tenido toda la vida y no ha habido tanta investigación como la hay ahora con este tema que son los TEA. Entonces, mire, en los autores como Sally Godard, Peter Blythe, Godard, en 2005 estudiaron la relación entre los reflejos primitivos y el bajo rendimiento académico en niños que aparentemente no tenían dificultades. Si el bebé no se mueve lo suficiente para estimular los genes que construyen el cerebro, estos reflejos no se inhiben, dado que muchos de los reflejos primitivos son bilaterales. Por acá hay mucho teo, la importancia de esto, significando que residen en ambos lados del cuerpo. Pueden crear un retraso en la madurez del cerebro entero y conducen características de desequilibrio del SDF, quiere decir de la función interhemisférica. Eso es escrito por Robert Melillo en 2019 en su libro El niño desconectado. Y acá están, bueno, les puse muchos autores que ya están hablando y que ya hay muchos artículos que hablan sobre la importancia de los reflejos en todo el proceso madurativo de los niños. Robert Melillo se concentra mucho en la importancia de la conexión interhemisférica y su propuesta, que se llama el niño desconectado, está dado hacia esta parte del síndrome desconectado funcional, de desconexión funcional. Y Sally Godard se concentra mucho en problemas de aprendizaje del reflejo.
Pero miren esta tan fascinante, dice, la afectación del sistema límbico por la presencia de reflejos primitivos no integrados acarreará en el niño problemas emocionales. Esto es así, ya que el sistema límbico no establece las conexiones necesarias, puesto que el niño no ha desarrollado sus habilidades motrices propias de su estadio evolutivo. Por tanto, el cerebro del reptil permanece sin conectarse, lo cual hace que el niño no pueda ser independiente, lo cual debería comenzar a tener lugar a una edad de 3 años. Y ahí está quien lo escribió, Blomberg, de 2011. Entonces, era lo que les decía, o sea, esto ya está escrito, ya está dicho, y de hecho ya hay propuestas de intervención terapéutica que hay que analizar, pero lo importante y lo que yo siempre he dicho es que si yo reconozco y entiendo cuál es la función de cada uno de los reflejos, entiendo estas teorías, entiendo cuáles son los trastornos del neurodesarrollo, estudio y reconozco lo que nos proponen como intervención terapéutica, yo puedo hacer un análisis, poder llegar a entender qué le puedo aportar como fisio, fono, teo, psicólogo, educador a todos estos niños. Y del TEA tenemos ya muchos artículos que nos dicen, los niños con TEA se ha encontrado que no tienen todos sus reflejos integrados. O sea, de hecho, esto lo atribuye mucho a la hipersensibilidad de los sentidos. Y yo ahorita les decía, mi análisis, porque sí hay algunas citas, pero no están completamente definidas, que esas hipersensibilidades visuales y auditivas que son tan mesencefálicas pueden tener relación con la falta de integración, por ejemplo, de los tónicos. Entonces, la intolerancia al contacto ocular con otras personas también es una característica común de las personas con TEA y el reflejo miedo paralizador que tiene que ver con el moro. Entonces, esto ya está definido como un elemento que tenemos que trabajar. Y el aprendizaje, se ha escrito bastante, las dificultades en la lectura, las dificultades en la escritura, y ya lo están conectando con reflejos específicos. Ya algunos autores han hecho el análisis, si no integras moro, afectas esto. Si no integras el tónico simétrico, afectas esto. Si no integras el Galan, afectas esto. Es decir, eso ya está escrito, ya está definido. Igual, yo sigo insistiendo que tengo que saber qué hace cada reflejo en la parte madurativa y evolutiva. Aquí les puedo, si quieren, yo les voy a pasar algunos artículos, son muchos, pero algunos en el grupo como para que lo tengan y por lo menos se enamoren de la idea de la importancia de que estudiamos lo de los reflejos, pero ya tenemos definidos muchos de la relación aprendizaje, agudeza visual, sobre todo visual, se ha hablado muchísimo, con todo lo que tiene que ver con la integración de los reflejos. Y en la alimentación, que es uno de mis temas favoritos en este momento, pues miren, el moro es un reflejo súper complejo. Y cuando hablan de todo el reflejo del miedo paralizador, tiene que ver con el moro, porque está conectado el reflejo de moro con el reflejo del miedo paralizador. Y esta investigación que me llamó mucho la atención tiene que ver con la sensibilidad al gluten, la caseína, es decir, todos esos elementos que están relacionados con la alimentación y que hacen una conexión directa con las moléculas, aminoácidos, por lo tanto, con las interconexiones neuronales, pues está afectando los niveles de comportamiento y dentro de eso conducta alimentaria. Lo que pasa es que la alimentación tiene unos componentes esenciales que están relacionados con la regulación, es decir, con el sistema nervioso autónomo. Y al estar relacionados con la regulación y estar relacionados con el sistema límbico, entonces todo lo que afecte el comportamiento de alguna manera va a afectar la alimentación. Y cuando digo de alguna manera, no necesariamente es que el niño deje de comer, porque puede ser lo contrario, que no tengo saciedad, puedo comer y comer y comer y comer. No necesariamente el niño quisquilloso, el niño evitativo, el niño selectivo, no necesariamente. Entonces, siempre esto que tiene que ver con el comportamiento, que lo conectan mucho con el reflejo de Moro, pues va a estar involucrada la alimentación. Pero también tenemos reflejos que tienen que ver con la falta de maduración de la línea media. Y si yo tengo falta de maduración de línea media, tengo problemas con la alimentación. Y también tengo que ver con el backing como elemento que relaciona la mano con la boca, y si me han escuchado siempre lo menciono porque es que hace parte de la lactancia, y si yo no maduro este reflejo no voy a madurar esa relación mano, la triada que es ojos, manos, boca,
para coger e introducir el alimento a la boca. El reflejo búsqueda, el reflejo palmar, el reflejo de succión. Yo tengo una niña, no viene muy constantemente, que tiene el reflejo de búsqueda, tiene 2 años y medio. Medio la tocas y ella es impresionante cómo se mueve, y esta chiqui tiene dificultades con la alimentación. Entonces, son cosas que a uno le parece como que un reflejo de búsqueda en una niña de 2 años y medio, como un poco como que absurdo, pero no, no es tan absurdo. Lo encontramos y la evidencia nos está diciendo que eso está pasando. Entonces, les voy a mostrar aquí que de hecho esto hace parte de mi clase que tengo con reflejos. Los reflejos que tienen que ver con el tono muscular, es decir, son esos reflejos que ya están estudiados, que si no se integran van a afectar el tono muscular, ¿sí? El tónico laberíntico, el landau, el tónico simétrico del cuello. Por lo tanto, estos reflejos van a afectar el control postural y por lo tanto la atención. Entonces van a ser niños que tienen muchas dificultades para la concentración, por lo tanto, el aprendizaje. Los reflejos que están relacionados con la hiperactividad. Niños que se mueven demasiado, que no pueden mantener y controlar su cuerpo quieto y por lo tanto la atención, el espinal Galan y el reflejo de anfibio. Y estos dos tienen que ver con el gateo. Estos dos están completamente conectados madurativamente para que los niños puedan hacer la función del gateo y la función exploratoria espacial. Y es bien interesante si uno hace la relación, porque ¿qué hacen los niños hiperactivos? No se quedan quietos tanto el tiempo buscando ese espacio que no reconocen. El reflejo del estrés es el moro. O sea, los niños y personas que tienen moro y yo les decía, tiene que ver con el reflejo del miedo paralizador, son personas supremamente sensibles, son personas frágiles emocionalmente, son personas que si crecen con esto van hacia un diagnóstico claramente de ansiedad. De hecho, en el grupo que les digo que estuve este año en Pereira, que fueron como 70 profesionales que se formaron, encontramos, no me acuerdo, 3, 4 personas que yo les puse los morientos. Y estas 4 personas, no recuerdo exactamente cuántas fueron, todas manifestaban ansiedad. El temor, solo con los inicios de la evaluación, yo decía, wow, unas más que otras. La sensación de temor que tenían estas personas para cierta calidad de movimientos era impresionante. O sea, yo decía, pues yo evalúo niños, yo no evalúo normalmente adultos. Entonces a mí me impactaba como casi que eran del libro. Todo lo que dice el libro lo tenían estos terapeutas y yo hablaba con ellos y son personas que en este momento están medicadas. Entonces, aquí podemos entender la importancia de los reflejos. Si yo logro entender, y por ejemplo los psicólogos lograran entender que muchos de esos elementos que tienen que ver con la famosa ansiedad, depresión, están dados desde esta misma maduración, pues tendríamos un cambio maravilloso de la forma de trabajar con los niños que van a ser adultos, que no terminaron tan medicados. Los reflejos de línea media, yo siempre digo, todos los reflejos de línea media, pues miren, están los tónicos, está el Babkin, está el Palmar, está el Babinski, o sea, casi que todos los reflejos tienen como función esencial que el niño domine línea media y domine controles laterales. Entonces, decir qué reflejo tiene que ver con línea media es difícil, sino que hay unos que son muy, muy marcados. Yo, por ejemplo, metería esto es de libro, por eso no lo metí, pero yo metería el moro, porque el moro de hecho es el primer reflejo que permite que el niño llegue a línea media. Sino que el moro, como es de sobresalto, siempre lo relacionan mucho con ese mantenimiento activo de la alerta máxima y la sensación de huida constante, porque la tarea del moro es esa, la alerta. Bueno, entonces ya creo que se los he mencionado, estamos conectados directamente con el sistema nervioso autónomo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy dominada por un mundo subcortical, mi alerta va a estar alterada, mi homeostasis va a estar alterada. Esa conexión que tiene el tronco encefálico con el sistema límbico y que le dice, oiga, no estoy bien, pues va y hace aceleración al ritmo cardíaco,
va y te mantiene en estrés, es decir, te mantiene el simpático activo todo el tiempo y no deja que el parasimpático actúe con su nervio vago, haciendo que yo esté en homeostasis. Entonces, cuando yo pienso en un reflejo no integrado, no tenemos que pensar solamente en que va a ser el niño brillante, va a ser la mejor lectura y la escritura del mundo, sino que ese niño tal vez no logre llegar a ser un niño feliz, estable, sin que le digan que va a ser ansioso, que va a ser yo no sé qué, y que no va a lograr, y que no va a lograr, y que en últimas esas tareas cognitivas, pues de alguna manera salen. Yo siempre he dicho que los niños son tan hábiles que algo hacen, pero el control de las emociones y el comportamiento los va a marcar toda la vida, porque son niños, yo siempre cuando veo niños de ciertas características, siempre digo, ese es el niño regañado. El que no lo dejan en paz en el colegio lo regañan 20 veces. Y entonces, bueno, Mafalda nos pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí les tengo ahí respuestas y propuestas terapéuticas y aquí les muestro, estos autores han escrito como unas, valga la redundancia, propuestas y nos dicen, mire, para esto haga esto, para esto haga esto, para esto haga esto. Ya está escrito. Yo soy un poquito desobediente, entonces yo no lo sigo al pie de la letra. Yo pienso que tenemos que hacer análisis y coger de acá y como cositas. De hecho, Ginners la meto porque Ginners menciona algunos de los reflejos y menciona evaluación para algunos de los reflejos, no para todos, pero sí menciona algunos como parte de ese proceso de integración sensorial. Ella no menciona el trabajo del reflejo, pero sí menciona elementos que hacen parte de sus procesos de valoración y la relación y la conexión con sistemas sensoriales. Sally Godard menciona evaluación súper marcada con reflejos de intervención terapéutica. Robert Melillo, que es el que trabaja el síndrome de la desconexión, él menciona, de hecho tiene, no sé cómo se puede llamar, no sé, como unos cuadernillos en donde están los ejercicios específicos, solo que él lo dirige mucho a papás. Entonces, yo siempre he pensado pues que una cosa es lo que tú diriges a papás y otra cosa es el análisis que hago yo como terapeuta y ver si este niño se acomoda a esos cuadernillos que ya están establecidos un poco más genéricos, porque no todos los niños son exactos del libro. Y Peter Bly, que es este Instituto de Neurodesarrollo, tiene unas propuestas también ya definidas de cómo evaluar y cómo hacer el proceso de maduración de cada uno de estos reflejos. Es decir, esto ya está, solamente necesitamos estudiarlo. Y aquí les quise colocar, pues, artículos, miren, Manual de Reflejos Primitivos de Robert Melillo, y les puse, creo que 10, porque yo dije, bueno, hay más, pero solamente para que entendamos que la evidencia ya está. La evidencia ya nos está diciendo, tenemos que trabajar integración de reflejos en los trastornos del neurodesarrollo. Básicamente la intención era mostrarles a grandes rasgos, pues es una hora, que no sé cuánto llevo, pero pues es, más o menos ese era mi tiempo programado, y decirles, enamorarlos y decirles, tenemos que estudiar, tenemos que entrar en este mundo de los reflejos porque es la base del edificio, es lo que va a soportar esa maduración del sistema nervioso central y que puede identificarse desde el niño, desde el año. Un niño que ya tenía que haber ganado la integración de los tónicos desde antes. Yo ya tengo que darme cuenta que no tiene tónicos integrados y que está haciendo una relación de desorganización del control postural, pero que la causa es esta. Bueno, entonces aquí está la invitación. Ustedes saben que Educa está creada para formar. Educa está creada, y cuando yo me imaginaba Educa, me lo imaginaba todo el tiempo estudiando y viendo qué había para poder compartirlo con todos ustedes. Entonces la idea es que nosotros tenemos ya fechas establecidas para formar a quienes les interese en diferentes partes de Colombia. Tenemos ya la fecha de Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y obviamente Cali, pues porque es la sede de Educa. Aquí me faltó Pasto, perdón a los de Pasto, pero también tenemos una fecha para Pasto.
Y fuera de Colombia, pues estaremos en Santo Domingo, si Dios lo permite, estaremos en Panamá, estaremos en Quito y estaremos en Perú. Ojalá. Todos estos países y ciudades ya las conozco, que hemos estado con Educa y con otras entidades en formación y bueno, y la idea es que sigamos creciendo y que sigamos acompañando pues todo esto que es el proceso de neurodesarrollo. Y por último, Mafalda nos dice, saque la lengua al que no te deja estudiar, porque yo sufro cada vez que un terapeuta es que no me dan permiso, es que tal cosa, y de verdad, si ustedes conocen Educan, nosotros siempre somos reflexibles, páguelo a cuotas, o sea, estudie un poco. Yo siempre Pero digo, pues su madre, abuelo. estudiemos porque eso es lo que nos hace, no sé, nos va a hacer felices viendo las ganancias que vamos a tener con nuestros chiquitos. Bueno, niños, esto era lo que les... ¡Ay, qué juiciosa! 8, 1 hora. ¡Wow! Estoy aprendiendo a controlar el tiempo. Me felicito. Las fechas la publicidad está en la página de Educa, pues para no ponerme a darles a fechas acá. En Venezuela no tenemos fecha programada. La idea es que en el grupo les voy a mandar algunos artículos, les voy a mandar las fechas de las que ya tenemos programadas para que en los diferentes espacios y también para quienes no pudieron estar y quienes quieran saber de esto y compartirles a sus compañeros, esta clase la vamos a montar en YouTube para que pues quien quiera acceder, acceda a ella. En Medellín ya la tenemos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Espero que de verdad los haya motivado a que nos metamos en el mundo de neurodesarrollo desde reflejos primitivos o aberrantes. Eso depende del autor. Mami. Chao, niños, que descansen. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Profe, gracias. Gracias, feliz noche. Igual para todos, con muchísimo gusto. Mami. Mami.